Hola, bienvenidos una vez más al canal. Reciban un cordial saludo de mi parte, el ingeniero Raúl Intriago. El día de hoy, en este video, revisaremos la práctica número 3 correspondiente al análisis de circuitos NDC. Entonces podemos leer los objetivos, tanto general, el objetivo general como específicos, ¿no? Eh, los materiales para la práctica en el laboratorio y los experimentos que realizaremos en el simulador. ¿Okay? El experimento 1, mediciones de voltajes y corrientes. Se nos solicita medir el voltaje en diferentes nodos del circuito. ¿Okay? Aquí tenemos los nodos A, B, C, D, E, F, G y las corrientes I1, I2 y 3. Ok, se nos indica asignar un valor dado de la fuente y medir esos voltajes y corrientes. En el siguiente experimento realizaremos la medición de resistencia equivalente. Usaremos un subsistema y implementaremos un medidor de resistencia denominado ohmmetro. Okay. Hay unas preguntas, ok, por lo cual procedemos a implementarlo, ¿no? Nuevamente la práctica número 3 y empezamos con el procedimiento. Entonces, con respecto al experimento número 1, mediciones de voltaje y corrientes, nos dirigimos a MATLAB, abrimos Simulink, un modelo en blanco. Okay. Tenemos el lienzo en blanco, el área de trabajo de Simulink. Okay. Veremos la guía. Podemos redimensionar esta guía. Ok, y tenemos este circuito, ¿no? Muy bien, entonces necesitamos dos fuentes de voltaje y 5 resistores más la referencia eléctrica o tierra. Vamos al Library Browser. Dentro de Simscape accedemos a Power System, Specialized Technology, Fundamental Blocks. Necesitaremos nuestro bloque PowerGui para evitar errores al momento de simular y buscamos las fuentes eléctricas. La fuente eléctrica, necesitamos dos fuentes DC. Buscamos los resistores dentro de Elements. Conocemos el Series RLC Branch. Okay. Necesitamos también la tierra. Okay. Y con respecto a este componente lo modificamos para que sea solamente resistivo. Denominaremos a esta resistencia como R1. En el video anterior revisamos de que podemos crear scripts, ¿no? Con la intención de poder modificar estos valores de estas variables. Okay, ya lo veremos un poco más adelante. Por ahora estamos únicamente creando la estructura del circuito, ¿no? Entonces son 5 resistores. Podemos por ahora borrar este medidor y continuamos agregando los otros resistores. Copiamos, pegamos, ok, automáticamente se nombraron
las etiquetas. Sin embargo, internamente tenemos que cambiar los nombres de las variables, ¿no? R2. Recuerden que las etiquetas simplemente sirven para nombrar a los componentes, pero realmente el valor que servirá para realizar los cálculos matemáticos en el circuito eléctrico se indican aquí en la máscara, ¿no? Dentro de la máscara, en el parámetro resistencia. Cambiamos el nombre de la variable, tanto para R3, para R4, para R5. Okay. Reubicamos bueno, renombramos esta fuente, la etiqueta es B1 y la variable va a ser B1. Primero procedemos con la etiqueta, sería B2, y luego con el nombre de la variable B2. Okay. Implementamos el circuito. Tenemos aquí a R1, tenemos a R3, tenemos a R2, rotamos, control R, aquí se ubicaría B2, tendríamos aquí a R4, la rotamos, control R, y finalmente R5, control R. Revisamos, ¿no? Bueno, B1, R1, R3, R2, B2, R4, R5, correcto. Procedemos a conectar, reubicamos esa referencia eléctrica, conectamos el circuito. Y nos haría falta la referencia eléctrica. ¿Okay? Podemos nombrar los nodos, pero antes de nombrarlos procederemos a agregar los medidores de voltaje en esos nodos. Bueno, creo que valdría la pena dejarlos establecidos desde ahora. Pero antes de ello redimensionaremos el circuito para poder agregar los medidores. Okay. Podríamos redimensionar esto para visualizar mejor nuestro circuito. Muy bien, entonces nombramos los nodos. ¿Cómo podemos nombrar los nodos? Simplemente podríamos
escribir, me parece, no, una etiqueta. Entonces este tendría el nombre del nodo A. Redimensionamos el tamaño. Creo que ahí estaría mucho mejor, color rojo, negrilla. Ok, nodo A. Copiamos, pegamos varios. Tendríamos el nodo B, el nodo C, el nodo D. Se puede observar por simple inspección de que el nodo C es el mismo que el nodo D. El potencial eléctrico en ambos puntos es el mismo. El nodo E, perdón, el nodo F, el nodo G, este de aquí, que es el mismo que el F y que el E. Si los nodos tienen el mismo potencial, la diferencia entre ellos es 0 voltios, la diferencia de potencial. Y el nodo I, muy bien, podríamos cambiar el tamaño de las fuentes para que puedan ser diferenciadas en el circuito. Podríamos borrar esta, copiar la que tenemos aquí para que los tamaños sean los mismos. Reconectamos el primer nodo, el segundo nodo también lo reconectamos. Movemos el componente para verificar que esté conectado. Esto sería B2 y la variable la cambiamos por B2. Clicar OK. Podríamos darle un color de fondo diferente a cada fuente. Clic derecho, formato, background color, podría ser celeste. Control Z, formato, background color, podría ser quizás naranja. Ok. Luego agregamos los medidores de corriente I1, I2 y 3. Entonces en el Library Browser, en Simscape, luego de ello Power Systems, Specialized Technology, Fundamental Logs, Measurements, y buscamos el medidor de corriente y el medidor de voltaje. Ok, observen. Bueno, luego veremos de que aquí no está el ohmómetro o medidor de resistencia. Existe un medidor de impedancia, ¿no? Podría sernos útil también. Ok. Entonces necesitamos medir la corriente en I1. Podríamos establecer que esto es I1. ¿Cómo conectamos el medidor de corriente? De esta forma. Necesitamos interrumpir este cable. Por lo tanto, este cable que tendríamos aquí lo borramos.
Por lo tanto, este amperímetro o medidor de corriente está conectado de esta forma. Como acotación, pueden revisar los amperímetros de Fluke, ¿no? Fluke current clamp. Entonces en Fluke tenemos pinzas amperimétricas como otro de los instrumentos que ellos comercializan, y así tienen la forma estos medidores de corriente. La idea de tener estas pinzas, ¿no?, las cuales se insertan en el conducto, estas pinzas, al presionar este componente, este botón, estas pinzas se abren y uno puede conectarse alrededor del conductor sin necesidad de tener que interrumpir el cable, ¿no? Sabiendo de que alrededor de un conductor eléctrico circula, se genera un campo magnético circular, ¿no? Se mide el campo magnético, se mide la corriente de forma indirecta, es decir, midiendo el campo magnético que genera, y es proporcional, ¿no? El campo magnético generado alrededor de un conductor eléctrico es proporcional a la corriente que circula por el conductor eléctrico. Esa es la ley de Ampère. ¿Okay? Alrededor de un campo, de un conductor eléctrico que circula corriente, se genera un campo magnético en este sentido, ¿no? Por la ley de la mano derecha se establece la dirección del campo, y entonces los medidores de corriente aprovechan ese principio para medirla, ¿no?, sin necesidad de hacer una medición que tenga que alterar el circuito, ¿no? Ya que cuando nosotros conectamos este amperímetro en serie, observen que el flujo de corriente está circulando a través del amperímetro, y en ese caso estamos interrumpiendo el circuito. Obviamente este amperímetro tiene una resistencia interna muy baja que hace que sea despreciable la caída de tensión entre las terminales más y menos, con lo cual se logra una mejor precisión. Sin embargo, los medidores de pinzas amperimétricas son mucho más precisos y considero que son más útiles, ¿no?, porque no tengo que interrumpir el conductor, no tengo que desconectar el circuito. Para hacer esta conexión empleando este tipo de amperímetros, tengo que apagar el circuito para poder hacer lo que hice, ¿no?, es decir, conectar los cables, ¿no? ¿Qué es lo que se haría en la práctica? Se desconectaría ese cable y conectaría una terminal del amperímetro a una terminal de la fuente y luego otra terminal de la resistencia. Entonces, estando el circuito en funcionamiento, yo no puedo hacer una medición de corriente de esta forma, no puedo insertar el amperímetro estando en funcionamiento el circuito, corro un riesgo eléctrico. Entonces es ahí donde surgen los amperímetros de gancho o pinzas amperimétricas, ¿no? Entonces pueden revisarlo. Ok, continuamos. Medición de corriente I1. Medición de corriente en I2 está definida como la corriente de derecha a izquierda a través de R3, por tanto lo ubicaremos al revés, ¿no? Podemos hacer un flip, izquierda a derecha. Ok, interrumpimos este cable,
e insertamos el medidor de corriente. A ver, un momento. Y esta sería I2, ok. Y luego I3 para medir la corriente que va a circular a través de la fuente y la resistencia 4. Circula de arriba hacia abajo, ¿no? Desde el nodo C al nodo G. Por lo tanto, este medidor de corriente lo podemos copiar, lo podemos rotar con control R. Ok. Desconectamos este cable. Conectamos, ya nos sugiere MATLAB la conexión, o Simulink nos sugiere la conexión. Okay. Y 3. Okay. Tenemos que ubicar ahora los displays para medir corriente. Los encontramos dentro del Simulink en la sublibrería Sinks. Agregamos el display. Tenemos un primer display. Lo copiamos, lo pegamos, necesitaremos dos más. Ok, lo rotamos o tendríamos que hacer un flip. Seleccionamos, no es posible seleccionar ambos simultáneamente, entonces simplemente rotamos uno por uno. Conectamos el amperímetro 3, rotamos el que teníamos aquí, conectamos, okay. Luego nos haría falta medir, según la guía, los voltajes en los diferentes nodos, ¿no? Entonces empezamos midiendo el voltaje VAB, que sería el que encontramos entre estos dos puntos. El medidor de voltaje lo tenemos aquí. Medimos voltaje A, B, voltaje A menos voltaje B con respecto a tierra. Entonces conectamos de esta forma los multímetros, el multímetro de voltaje o el voltímetro como tal. Conectamos de esta forma. Se requiere medir el voltaje VAB. Entonces podemos hacer una pequeña anotación aquí. Si se nos solicita el voltaje VAB, lo que se nos está solicitando es calcular el voltaje A con respecto a tierra menos el voltaje B con respecto a tierra. ¿Ok? Es decir, si se nos solicita VAB, es decir, la diferencia, el voltaje diferencial a través de dos nodos del circuito, en realidad lo que se nos está pidiendo es medir el voltaje AO o voltaje A medido con respecto a tierra, que es este punto, menos el voltaje B medido con respecto a tierra también. Para hacer una pequeña comprobación, agregaremos otro multímetro, lo rotaremos y mediremos el voltaje a través en este punto. Y luego con respecto a tierra, en este caso el voltaje en tierra, en la referencia del circuito, que es este nodo, es igual al nodo E, al nodo F, al nodo G y al nodo I. Vamos a agregar un nodo aquí, una etiqueta.
donde indicaremos de que este es el nodo O. Ok. Agregaremos un display, lo rotamos, lo conectamos, tendríamos aquí BAO. Ok. Y luego medimos el voltaje en BBO, es decir, entre este nodo y este nodo de acá. Okay. Agregamos otro medidor de corriente, lo conectamos ahí y podemos reubicar los conectores del cable. Puede ser de esta forma. Puede ser de esta forma y agregamos un medidor, un display, perdón. MATLAB nos sugiere la conexión, la aceptamos y este sería el voltaje BBO. Okay. Como apunte adicional, y nos haría falta medir I sub 1, esto sería I sub 2 y sub 3. No puedo ponerle I3 porque si no tendré probablemente un error debido a que estos dos componentes tienen el mismo nombre. Aparentemente no hay error. Quizás al simular nos genere error, y para evitar esa posible confusión simplemente lo dejamos como I sub 3 para tener componentes con nombres diferentes, pero sabemos de que es la corriente 2 la que se está demostrando aquí. ¿Okay? Tenemos que agregar un display para medir la corriente, perdón, el voltaje VAB. Okay. Nos haría falta medir el voltaje BBC, tal como nos indica la guía. Voltaje BBC entre los extremos de la resistencia 3. Okay. Ya, entonces el voltaje B es el de mayor potencial. Reconectamos BB menos BC, agregamos el display, conexión sugerida, conexión aceptada, BBC. Entonces, de la misma forma, si nos piden medir el voltaje BBC, podemos hacer dos mediciones adicionales. O sea, para verificarlo podemos medir el voltaje B con respecto a tierra y luego el voltaje C con respecto a tierra, restamos el voltaje BBO menos el voltaje CO y tenemos el voltaje BC. ¿Okay? Si es positivo, eso quiere decir que el voltaje B con respecto a O es mayor que el voltaje C con respecto a O. Es decir, la resta es positiva, la resta entre el voltaje BBO menos el voltaje CO positivo, voltaje BC mayor que el voltaje
CB. Si es negativo el voltaje BC, eso quiere decir que el potencial en C con respecto a B es mayor que el voltaje correcto. Si el voltaje BBC es negativo, eso quiere decir que el voltaje CB, el voltaje CO menos el voltaje B, perdón, el voltaje, a ver, nuevamente, si el voltaje CB, si el voltaje BC es negativo, eso quiere decir que el voltaje CO es mayor que el voltaje BO. Correcto. Entonces se nos solicita luego medir el voltaje DC. Deshacer, seleccionar, voltaje DC entre estos dos puntos. Voltaje DC. Podemos hacer un flip. Lo mismo con este componente. Esta medición sería BDC, donde el potencial en D se conecta a la terminal más y el voltaje en C se conecta a la terminal menos del voltímetro. ¿Okay? Nos haría falta medir el voltaje CE. ¿Okay? Podríamos conectar otro multímetro de este tipo, lo pegamos aquí, este nodo, podríamos desplazar un poco más a la derecha, se nos solicita el voltaje CE, terminal más del multímetro hacia el nodo C, y terminal menos hacia el nodo E. Voltaje CE. Podríamos reubicar este conductor. Noten de que aquí no se forma una conexión entre nodos, ¿no? Están simplemente sobrepuestos. Ok, luego se nos solicita el voltaje BBE. Entre este nodo y este nodo. Voltaje B E.
VBE y luego el voltaje EA. Tal como se observa aquí en el circuito, voltaje EA deberías marcar menos 12 voltios. Ya lo verificaremos. Podemos, de hecho estamos viendo el voltaje AO, que es el mismo que el voltaje, de hecho es el negativo del voltaje EA, que es el que nos solicitan, pero igual lo mediremos. Podríamos agregar esto un poco más hacia la izquierda. Un medidor de corriente, de voltaje, perdón. Podemos hacer un flip, pero ahora alrededor del eje Y, del eje X. Ok, conectamos la terminal más del multímetro al nodo E, la terminal menos del multímetro al nodo A. Y conectaríamos el display de EA. Luego nos haría falta agregarle a cada uno de los componentes los valores, ¿no? Entonces accedíamos en MATLAB a la creación de un nuevo script y en este script asignamos los valores según lo que nos indica la guía. Entonces podríamos agregar un comentario indicando de que esto corresponde a la práctica 2, experimento 1, ¿okay? Perdón, práctica 3, ¿okay? Tendríamos los ajustes de resistencia R1 de 1.5 kilo ohmios. Nosotros vamos a usar otros valores. Se nos piden colocar una fuente de 12 y 25 voltios. Nosotros usaremos una fuente de 48 voltios DC. Entonces el voltaje 1 va a ser igual, corrección, 12 voltios y 25 voltios. Creo que podemos emplear directamente esos valores. Vamos a usarlos directamente. El voltaje 1 es 12, el voltaje 2 es 25. La resistencia 1 es de 1500 ohmios. La resistencia 2 tiene el valor de 2000 ohmios. La resistencia 3 tiene el valor de 1500 ohmios. La resistencia 4 tiene el valor de 2500 ohmios. La resistencia 5 tiene el valor de 3 ohmios. La resistencia 6 creo que esas son todas las resistencias. Okay. R1 1500 ohmios, R2 2000 ohmios, R3 1500 ohmios, R4 2500, no, perdón,
2.5 ohmios y R3 3 ohmios. ¿Okay? Podemos seleccionar esto, evaluamos la selección, nos dirigimos hacia MATLAB, elegí la opción de evaluar selección para evitar tener que guardar el archivo por ahora. Ustedes después lo pueden ubicar donde ustedes deseen, pero ya tenemos los valores en el workspace, con lo cual si accedemos a Simulink y simulamos, ya no debería aparecer un error. Podríamos simular 0.1 segundos. Ok, y entonces tenemos los valores, ¿no? Entonces primero lo que íbamos a comprobar con respecto a VAB. VAO menos VBO es 12 voltios. Perdón. VAO es 12 voltios. VAO es el voltaje de la fuente. VA menos VO, el voltaje de la fuente. En ese ramal solamente tengo la fuente B1. ¿Okay? Y la fuente B1 definimos que su voltaje era de 12 voltios. Luego VBO tiene el valor indicado aquí, VBO, 9,321 voltios. Por lo tanto, el voltaje AB es la resta entre VAO, que es 12, y VBO, que es 9,321, y eso nos da un valor de 2,679. Podemos ir a MATLAB y restar 12 menos 9,321, 2,679 es lo que nos marca VAB. ¿Okay? Que era lo que queríamos comprobar, de que cuando nos piden un voltaje diferencial, ¿no?, en dos puntos del circuito, podemos medir el voltaje en cada uno de los nodos con respecto a la referencia eléctrica, como lo hicimos aquí. Se nos pedía VAB y medimos primero VAO con este multímetro, nos marcó 12 VAO, y luego medimos VBO con este multímetro y obtuvimos 9,321. La resta entre esos dos valores, 12 y 9,321, es VAB, que es 2,679. Entonces una medición diferencial nos ayuda, bueno, digamos que no tenemos que hacer dos mediciones, sino que simplemente ponemos las fuentes de prueba de voltaje en esos dos nodos y ya tenemos la medición. ¿Okay? ¿Qué otros valores nos solicitaba la guía? VAB, que es el que leímos primero, 2,679 voltios. BBC, entre estos dos nodos, es menos 4,312 voltios. Voltaje negativo, eso quiere decir que el voltaje C es mayor con respecto al voltaje B. ¿Okay? Si midiéramos BCB, tendríamos 4,312 voltios. Pero estamos midiendo BBC, por lo tanto el voltaje es menos 4,312 voltios. ¿Okay? Luego de ello se nos solicita medir el voltaje DC, y ese voltaje debe ser 0, ya que es el mismo nodo. Eso es lo que estamos comprobando.
el potencial C o C con respecto a tierra tiene que tener un cierto valor y es el mismo que el potencial de O. ¿Okay? Entonces, si el potencial con respecto a tierra en ambos casos es el mismo, la resta de ellos, que es BDC o BCD, va a ser 0. Y es lo que comprobamos aquí, 0 voltios. ¿Okay? Luego se nos pide BCE en la guía, voltaje C con respecto al nodo E, este punto, lo medimos con este multímetro y entonces tendríamos que BCE es 13,63 voltios. Luego BBE que lo mediríamos con este multímetro, BBE 9,321 voltios, y luego BEA que lo mediríamos con este multímetro y la medición es menos 12 voltios, es decir, el inverso de la fuente, y tiene sentido, ya que el potencial en A siempre va a ser mayor que el potencial con respecto a tierra. En el caso de que en este caso el potencial en A es mayor que el potencial en A. Es posible que en ciertos circuitos yo tenga potenciales negativos, pero bueno, ese es otra área de estudio. Quizás está relacionado un poco más a los circuitos electrónicos. Muy bien. Corrientes I1, I2 y 3. I1 tenemos ese valor en amperios, 1,79 miliamperios aproximadamente. La corriente 2, 2,874 miliamperios, y la corriente 3 menos 4,547 amperios. Eso quiere, debido a que la corriente es negativa, el flujo de corriente no es desde arriba hacia abajo, es decir, no es desde C hacia G, sino desde G hacia C. Y puede tener sentido en función de que la fuente B2 tiene el valor de 24 voltios, 25 voltios, por lo tanto obligatoriamente aporta potencia al circuito, aporta energía, por lo tanto la corriente debe salir de esta fuente, no entrar a la fuente. Posiblemente en B1 quizás la corriente podría darse el caso de que ingrese, pero estamos viendo de que no ingresa, sin embargo es bastante pequeña, ¿no? Observen que el orden de la resistencia en R1 es del valor de los kiloohmios, ¿no? R1 tenía 1.5 kiloohmios, mientras que en R4 tenemos un valor de resistencia de 2.5 amperios, 2.5 ohmios en R4. Entonces el amperaje a través de este ramal, y considerando que tengo una fuente de voltaje adicionalmente, el amperaje va a ser alto, ¿no? Mientras que en esta fuente, primero que la amplitud del voltaje es menor con respecto a la otra fuente, es decir, 12 voltios, y además de ello esta resistencia es de R1 de 2500 ohmios, elevada resistencia en comparación con R4, por lo tanto la corriente, se espera que exista una menor corriente, ¿no? Para lo que a primera vista no se podría estar seguro es el signo de la corriente, si sale de B1 o si ingresa a B1, es decir, si va de O hacia A o si va de A hacia O. Eso hay que verlo en el circuito. En este caso es un valor bajo, pero es positivo, es decir, que la corriente sí sale de B1.
Muy bien, entonces eso con respecto a este primer experimento, ¿no? Podríamos agregar una etiqueta aquí. Ok, práctica 3, experimento 2, experimento 1. Cambiamos el tamaño de letra. Creo que puede quedar ahí. Listo, ¿no? Entonces tendríamos el primer experimento, ¿no? Okay. Hemos revisado los valores y esos son los resultados. Guardamos este archivo. Muy bien. Podríamos abrir un nuevo archivo, nuevo modelo en blanco, para poder implementar el siguiente experimento. Entonces el siguiente experimento, según la guía, consiste en medir la resistencia equivalente, ¿okay? Y tendremos que construir un ohmmetro. Y hay dos métodos de cálculo, ¿okay? Podríamos primero empezar implementando nuestro circuito. Muy bien, entonces agregamos los resistores, ¿no? Necesitamos 9 resistores. Para ello accederemos al Library Browser. Dentro de Simscape, Power System, Specialized Technology, Elements, buscamos el componente Series RLC Branch. Nuevamente será un elemento resistivo únicamente. La variable será R1 para el primer resistor. Creamos las 9 resistencias. Ok, R9 se ubica acá, R8 aquí, R7 arriba, R6 en esta ubicación, R5 aquí,
R4 en esta posición, R3 en esta posición y la rotamos, R2 en esta posición, conectamos los elementos, bien. Le cambiamos el nombre a cada una de las variables de los resistores. R6, ok, R6 y las resistencias anteriores no nos generan, las resistencias anteriores a R6 no nos generan inconveniente debido a que en el workspace ya tenemos guardadas o definidas esas variables, ¿no? Entonces, sin embargo, estos valores van a cambiar. Tendremos que crear un nuevo script. Esto sería R7, R8, R9, muy bien. Definamos el valor de las variables. Entonces este archivo lo guardamos. Lo guardamos directamente aquí. Podemos cerrar este archivo, cerrar este archivo también. Vamos a MATLAB. Podemos borrar lo que existe en el workspace con el comando clear all, y podemos borrar lo que existe en pantalla en el command window, en el comando clc. Agregamos un nuevo script. Comentarios, práctica 3, experimento 2. Ok, definimos las resistencias. Okay. R1 tiene el valor
de 1000 ohmios. R2 tiene el valor de 1200 ohmios. R3 tiene el valor de 1000 ohmios. R4 tiene el valor de 2000 ohmios. R5 tiene el valor de 1500 ohmios. R6 tiene el valor de 2000 ohmios. R7 tiene el valor de 1500 ohmios. R8 tiene el valor de 3000 ohmios. R9 tiene el valor de 1500 ohmios. No se necesita fuente de voltaje, ya que necesitamos ver la resistencia equivalente del circuito, ¿no? Como ustedes observan, aquí tenemos un arreglo de resistencias y queremos ver cuál sería la resistencia equivalente. Es decir, si yo reemplazara este arreglo de resistencias, ¿cuál debe ser el valor? Este arreglo de resistores, perdón. Si yo tengo este arreglo de resistores o cualquier otro arreglo de resistores conectado hacia un par de terminales A y B, ¿no? Quisiera saber cuál es la resistencia. Si tuviera que reemplazar todo este arreglo de resistores por una resistencia, ¿cuál es el valor de resistencia que debe tener ese resistor equivalente, ¿no? Esa es la idea de medición de resistencia equivalente, ¿no? Entonces, reemplazar este arreglo de resistores por un solo resistor y debemos encontrar su resistencia equivalente. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos estos valores, evaluamos la selección para que aparezcan en el workspace. Ya están en el workspace, ¿no? Luego de ello creamos el ohmómetro, ¿okay? Antes de hacer el subsistema creamos el circuito, ¿okay? Entonces para ello ¿cuál es el concepto de un ohmómetro, ¿no? Aplicar un voltaje, en este caso a las terminales A y B, y medir la corriente que circula a través de este circuito, ¿no? O al revés, aplicar una corriente y medir el voltaje que se forma en estas terminales A y B. Entonces aquí se emplea una fuente de voltaje, ¿no? Ustedes pueden observar un medidor de corriente, ¿no? Y tengo las dos mediciones. Entre las terminales 1 y 2 estoy viendo el voltaje con este medidor de voltaje, ¿no? Estoy midiendo voltaje entre las terminales 1 y 2 con este medidor de voltaje, y tengo este medidor de corriente que me va a servir para medir la corriente que circula a través de las terminales 1 y 2 y obviamente a través de la fuente, ¿no? Esos dos valores, ¿no? Se están obteniendo, voltaje y corriente, a través de estos convertidores. Este es otra librería de Simulink. Luego ese valor de voltaje y corriente los tengo en estos dos nodos. Vamos a ampliar un poco. Ok. Tengo el valor de voltaje en este nodo, corriente en este nodo. Observen que la corriente se divide y entonces en este nodo tengo 1 dividido para la corriente, y luego con este valor con este bloque producto multiplico voltaje por 1 sobre corriente que tengo en este nodo. Le obtengo el valor absoluto, ya que la corriente que puede circular puede ser negativa, ¿no? Y entonces con el valor absoluto me aseguro de que la corriente sea positiva, y por lo tanto el resultado, voltaje por
1 sobre corriente, que es igual a voltaje sobre corriente y que equivale a resistencia, ese resultado aquí en este nodo sea positivo. Aquí yo ya tengo voltaje sobre corriente, pero no sé si es positivo el resultado. Es decir, si la resistencia es positiva con el valor absoluto, obtendré un valor de resistencia positiva, que es el valor físico de la resistencia en un resistor, ¿no? La resistencia no puede ser negativa, es un parámetro físico. Y aquí se observa que en este circuito hay una medición de corriente que es negativa. Entonces se usa este medidor de este bloque para obtener el valor absoluto de una cierta cantidad que ingresa. ¿Okay? Y se la obtiene acá, en la salida del bloque. Muy bien, implementémoslo. Entonces aquí nos indica de que podemos elegir un voltaje DC de la fuente de 10 voltios. 10 voltios. Es un voltaje de prueba, ¿no? El que se aplica aquí, ya que este medidor, esta fuente de voltaje debe tener un valor de voltaje y es de 10 voltios, un valor de prueba. La corriente que se mide es una corriente de prueba. Dividiendo las dos, ¿no?, se tiene la resistencia. ¿Okay? Entonces creamos ese pequeño circuito, ¿no? Para ello buscamos una fuente eléctrica, una fuente DC. Necesitaremos también medidores de voltaje y de corriente, interface elements, measurements, medidor de corriente, medidor de voltaje. Ok, vamos a tratar de mantener la estructura que muestra la guía. Ok, entonces necesito medir el voltaje en la fuente. Esta fuente de prueba, B de prueba, tenemos que definirla también en el script. Voltaje de prueba igual a 10 voltios. Ejecutamos esta línea. Ahorita en este momento en el workspace no aparece voltaje de prueba, pero en el momento que ejecutamos esta línea ya aparece el voltaje de prueba en el listado de variables del workspace. Esta etiqueta va a ser B de prueba. Nos regimos a lo que indica la guía. Necesitamos medir la corriente a través de este elemento. Obsérvese que el valor que se obtuvo aquí, que es negativo, es debido a que este amperímetro está asumiendo de que la corriente ingresa por más. O sea, el amperímetro tiene un par de polaridades. Para que sea positivo el valor que se lee, la corriente debe ingresar por más y salir por menos. No, pero si sabemos de que aquí hay una fuente eléctrica, es él el que va a generar la corriente, por lo tanto la corriente fluye a través de la fuente de menos a más. Y este amperímetro estaría mal colocado para obtener un valor de corriente positiva aquí. Es decir, el más y el menos deberían estar al revés, las conexiones. Y ahí sí ya se leería un valor positivo aquí. Por ese motivo, conociendo ese antecedente, nosotros
directamente ubicaremos el medidor de corriente de esta forma. Borramos ese cable. Tendríamos aquí el valor de corriente. Necesitamos ahora multiplicar esos dos valores. Podríamos hacerlo de otra forma. Podríamos ubicar esto acá. Ok. Muy bien. Necesitamos dividir ambos valores. Entonces podemos emplear en Simulink la librería de Math Operations. Dentro de Math Operations podemos buscar el bloque 1 sobre el valor que ingresa. Directamente podríamos usar el bloque división. Entonces, si accedemos a este bloque, indica de que se puede multiplicar o dividir entradas. Utilice el por o la división para cada entrada del bloque. Podríamos dejar solamente el signo de división. Okay. Podríamos luego verificar si estamos teniendo éxito, ¿no? ¿Cómo lo verificamos? Podríamos agregar un resistor de prueba, ¿no?, que tenga el valor de 10 ohmios. Podemos rotarlo y luego de ello el bloque multiplicación bloque product, y entonces la corriente se divide podríamos revisar la ayuda. Por ejemplo, observen aquí en la ayuda que yo puedo tener la división de 2 y 5, me da el resultado de 0.4,
manteniendo dos entradas y la configuración por defecto del bloque es por y división. ¿Okay? Puedo incluso hacer operaciones entre matrices, escalares, ¿no? Pueden ver ahí una de las bondades de MATLAB. En este caso signo por y división. Entonces mantenemos el valor por defecto que era multiplicar y luego dividir, multiplicar, ok, y entonces directamente necesito multiplicar el voltaje para el valor de la corriente. Puedo borrar directamente este componente. Podría agregar el display en sinks y podremos ver este valor. Entonces, ¿qué es lo que espero? Que el voltaje que vaya a medir sea el voltaje de la fuente de prueba. Entonces el voltaje de la fuente de prueba era 10 voltios. El voltaje, voltaje de prueba, la corriente que yo mido tendría el valor de 10 voltios, que es el voltaje de prueba, para la resistencia 10, que tiene el valor de 10 ohmios. Podríamos asignar R de prueba igual a 10 ohmios. Okay. Listo. Voltaje de prueba, resistencia de prueba, 10 voltios, 10 ohmios, corriente 1 amperio. Es decir, la corriente que yo voy a ingresar aquí va a ser 1 amperio. Con 10 voltios que tendría, serían leídos por este multímetro, 10 voltios dividido para 1 amperio debería tener 10 ohmios. Es decir, que el display, o simplemente, o sea, sin saber, sin estar relacionados el valor del display y la resistencia de prueba, yo estoy implementando un circuito que me va a medir esta resistencia que tengo aquí. Entonces ya están definidos R6 hasta R9 en el script, R6 hasta R9, y me haría falta agregar el bloque PowerGui para evitar errores en la simulación. Escape, Power Systems, Specialized Technology, Fundamental Blocks PowerGui. Ok, maximizamos, simulamos punto un segundo para no tener exceso de datos innecesarios. Ok, simulamos y observamos que el display nos muestra el valor de resistencia calculada, que es 10 ohmios. Okay, yo podría, por ejemplo, tener otro valor de resistencia de prueba, por ejemplo 150. Cambiando la resistencia y manteniendo la fuente de prueba, se tiene el mismo valor de resistencia, ¿no? Entonces, este es un ohmómetro sencillo, y esto es lo que realizan los multímetros para medir resistencia. Aplican un voltaje con las puntas de prueba y miden internamente la corriente, tienen un sensor de corriente. Entonces sensan la corriente y dividen, y luego con un microcontrolador internamente hacen la división del voltaje de prueba, que ya lo determina el fabricante, para el valor de la corriente que está sensando. ¿Okay? Esa corriente va a depender de la resistencia que se ubique aquí. Entonces observen que yo cambié la resistencia de 10 a 150 ohmios y el resultado varió dependiendo del valor de la resistencia de prueba. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos comprobando? De que este pequeño circuito nos sirve como un ohmómetro. ¿Okay? Podríamos agregarle, ¿no?, el bloque de medición de valor absoluta, Math Operations,
sería este bloque. Simulamos nuevamente y tenemos el valor correcto. Si por ejemplo en el ohmmetro se cambia el valor de la fuente de prueba, se cambia la polaridad de la fuente de prueba. Recuerden que este ohmmetro es construido por nosotros, ¿no?, para medir resistencia. Se esperaría sin el valor absoluto y con el valor absoluto diferentes valores. Bueno, aquí lo que se observa es de que cambia la polaridad, pero cambia el voltaje y también cambia el sentido de la corriente, cambian los dos. Por lo tanto, aquí yo ya tendría un valor positivo, ¿no? Ok, entonces no tiene tanta trascendencia verlo aquí. En el caso anterior, el voltaje era positivo. En este caso, el voltaje es positivo, el medido aquí. La corriente también es positiva. La corriente sale de la fuente de prueba hacia la carga. Voltaje y corriente positiva. Una sola malla, podemos ya directamente ver las polaridades, la polaridad de la fuente y el sentido de la corriente. Si la corriente de prueba, si la fuente de prueba cambia si la fuente de prueba cambia su polaridad, este medidor arrojará un valor negativo aquí, y este medidor sabemos de que medirá valor negativo, ya que la corriente de la fuente de prueba circulará en este sentido, en sentido antihorario. Por lo tanto, la corriente a través de este multímetro será negativa. Si esa corriente es negativa, al dividir un valor negativo, que es el del voltaje, para una corriente negativa, aquí tendré un valor positivo, ¿no? Entonces, creo que podríamos, en este caso, en nuestro caso, podríamos prescindir de este medidor de valor absoluto. ¿Ok? $150 ohmios. Realmente el valor absoluto sería útil cuando este medidor de corriente se conecte de forma negativa, de forma contraria a la polaridad de la fuente. Entonces, si simulamos, tendremos un valor negativo de resistencia. Entonces, en ese caso, sí tendríamos valores diferentes cuando agreguemos el display. Okay, menos 150 y 150 con el valor absoluto. Nosotros podríamos dejarlo ahí, ¿okay? Aunque me gustaría mejor
dejarlo tal como inicialmente lo teníamos, ya que tiene un poco más de sentido la ubicación del amperímetro, ¿no? Sabemos que tenemos una fuente de prueba, la corriente saldrá de la fuente, por lo tanto la corriente a través de este amperímetro circula de más a menos. Muy bien. Podemos dejar el medidor absoluto, en este caso podemos retirarlo. Ok. Y ahora vamos a medir la resistencia equivalente de este arreglo de resistores, pero antes tendremos sí, podríamos medirlo ahora. Okay, entonces estas serían las terminales donde tengo que conectar mi resistencia de prueba. Entonces por ahora borraré esta resistencia, ok, y las terminales A y B van a ser estas. No, recuerden que entre estas terminales que ahorita están marcadas con color rojo es donde yo conecto mi resistencia de prueba. Vamos a hacer un poco más pequeño este bloque, estos componentes. Creo que ahí estaría bien. Ok, y entonces en estos nodos conectaré la resistencia equivalente. Ok, según nuestra guía, este sería el nodo A y el de la derecha el nodo B. Puedo conectar primero ok, y puedo agregar las etiquetas. Nodo A, y nodo B. Ok, definidos los valores en el arreglo de resistencias, puedo ahora calcular y habiendo conectado el ohmmetro, ¿no?, hacia el arreglo de resistencias que quiero medir, simulo. Y la resistencia equivalente es de 3322 ohmios. Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nos indica esto, no? De que yo puedo reemplazar este arreglo de resistencias por una resistencia que tenga el valor de 3322 ohmios. Entonces, ¿cómo puedo comprobar eso? Puedo agregar un medidor de corriente adicional que sería este, y vamos a medir
la corriente que ingresa hacia este, bueno, creo que no haría falta ya que lo tenemos aquí. Vamos a medir la corriente que está ingresando hacia el arreglo de resistencias. La corriente tiene este valor, 3,011 miliamperios. Por lo tanto, si yo este circuito lo reemplazo por otro circuito, a ver, sería de esta forma. Y en vez de tener todas estas resistencias, dejo solamente una que le vamos a denominar R equivalente, R subión equivalente. Este es el resistor equivalente, el elemento físico. Podemos borrar este cable de aquí y conectar este par de terminales. Ok, y ahora ese resistor equivalente tiene el valor de 3322 ohmios. Yo debería esperar que el valor de corriente que se mida aquí sea el mismo que el que se midió acá. Esa sería la forma de comprobación. Entonces simulamos 3322 ohmios, 0,301 amperios, y aquí se tiene aproximadamente lo mismo, 0,311 miliamperios. Nosotros podríamos, por ejemplo, en el valor de corriente elegir la opción de long. Tengo ese valor para poder ver más decimales, y tengo ahora este valor. Podríamos acercarlos para poderlos comparar, y hay una ligera diferencia. Aquí tengo 3,015 miliamperios y acá tengo 3,0102 miliamperios. ¿Dónde podría estar introducido el error? Quizás aquí. El valor que nosotros obtendríamos probablemente sea otro al que introdujimos. Es decir, nosotros introdujimos 3322 ohmios como resistor equivalente. Sin embargo, el valor que estamos realmente obteniendo es de 3321,6694, lo que ustedes aprecian, ¿no? Entonces, si yo mejoro este valor ingresado, la precisión mejoraría, ¿no? Entonces, no los puedo ver. Tendría que estar ingresado aquí. Vamos a hacer esto. 3321.6694 772344. Okay. 4772344. Aplicar OK. Esto regresa acá, esto regresa acá,
el valor de corriente, ahora sí los podemos comparar entre ellos. Simulamos. Y ahora sí tenemos una precisión, prácticamente los mismos valores, ¿no? Quisiéramos ver más decimales, quizás ahí se note una diferencia, pero todo depende de este valor que nosotros obtuvimos, lo ingresemos en el resistor equivalente, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen los multímetros. Para medir resistencia, aplican un voltaje de prueba entre las terminales A y B del arreglo de resistencia que se quiere ver. Se miden internamente la corriente que está fluyendo desde el multímetro hacia el arreglo, dividen los valores, voltaje para corriente, y es el valor que nosotros vemos en el display de un multímetro, ¿no? Entonces, como antes de ver eso, sí, podríamos verlo ahora. Por ejemplo, en YouTube podríamos visualizar la medición de corriente o medición de resistencia con multímetro Fluke. Ok, aquí hay un pequeño tutorial . Quizás aquí podríamos encontrar cómo, pero bueno, les indico. Este es un multímetro Fluke 117, el más avanzado de la serie 110 de Fluke, y tenemos aquí la opción de medir resistencia, ¿no? Entonces, cuando nosotros este selector lo ubicamos en la posición de medición de resistencia, entre las terminales B y COM se tiene la fuente de prueba, ¿no? El multímetro genera un voltaje entre estas terminales, un voltaje que está interno en el multímetro. Cuando este selector se ubica en esa posición, estas terminales se habilitan para generar un voltaje en estas terminales, valga la redundancia, entre ellas, ¿no? Entre las terminales B y COM se genera el voltaje. Internamente tiene un sensor de corriente que mide la corriente que está fluyendo hacia la resistencia que quiero medir. Y eso es lo que se muestra en el display. Metro digital, en este caso un Fluke 117. Vamos a ver la funcionalidad de cada uno de sus botones y adicionalmente vamos a realizar una medición para cada una de las magnitudes. A ver, perdón. Ahí están viendo voltaje. Parece que esta es medición de resistencia. Ah, caramba, la publicidad otra vez. Creo que debo dar clic aquí y saltar anuncio. 10K. Entonces, por ejemplo, tienen un resistor, con tienen el selector en posición de medición de resistencia, tienen las puntas de prueba, ¿no? Las puntas de prueba. Con veamos. El selector en ohmios, cogemos la punta negra y cogemos la punta roja y la ubicamos en cada uno de sus extremos. Entonces, como vemos, nos bota un valor de 9.93 kilo ohmios. Esta es la ventaja de este tipo de multímetros, y es que son autorrango. ¿Qué quiere decir autorrango? Que no tenemos que seleccionar sobre una escala definida para hallar el valor exacto de nuestra variable. Entonces, este tipo de multímetro nos muestra el valor por defecto, ya que tiene un autorrango. Si este multímetro no fuera autorrango, tendríamos que fijarnos en la escala que él nos indique. Ok, ¿qué es lo que estamos viendo? Este es una resistencia de 10K, de 10 kilo ohmios, de 10.000 ohmios. Tiene cierta tolerancia, se construyen con cierta tolerancia, es decir, generalmente la tolerancia es de más o menos 5% para estos resistores. Pueden ser más precisos, incluso con menor tolerancia,
Es decir, que la resistencia va a ser 10 ohmios, puede estar en el rango comprendido entre 10 ohmios más o menos el 5% de ese valor de resistencia, ¿no? Entonces aquí se observa que la resistencia real es de 9,93 kilo ohmios. Si tuviera más decimales tendría más precisión, pero ya tener 2 decimales en el rango de kilo ohmios es bastante. Entonces en realidad, bueno, no se está midiendo 10K porque tiene cierta tolerancia, como indiqué, pero lo importante es cómo se mide, ¿no? Aquí tenemos esta punta de prueba que es la que se conecta a este punto B, y la punta de prueba menos que se conecta al a la terminal COM, ¿no? Y entonces por medio de extensiones estoy midiendo la una terminal, conectándome a una terminal de la resistencia, y con esta otra extensión, ¿no?, estoy conectándome a la otra terminal de la resistencia, y ahí observo la medición de resistencia, ¿no?, que es lo que quería mostrar, cómo se hace una medición real de resistencia con un multímetro. ¿Okay? Este video lo tienen en la literatura de la práctica 2. Por ejemplo, si y vieron cómo lo encontré en YouTube. ¿Okay? ¿Qué más sobre nuestro circuito? Y finalmente, ¿no?, podríamos mencionar cómo se crea el subsistema. Entonces, ¿cómo creamos el subsistema? Según nuestra guía, ¿o qué es un subsistema? Esta caja que ustedes observan aquí representa todo este bloque que tenemos, todo esto agrupa internamente a todos estos componentes que tenemos aquí. ¿Cuál es la finalidad? Poder simplemente tener visualmente más ordenado nuestro circuito. Yo aquí observen, necesito 2 ohmómetros, pero para poder replicar este ohmómetro acá, tuve que copiar todo esto y pegarlo acá. Pero si yo tuviera una sola caja que agrupe a todo esto, me es más fácil identificar componentes en un modelo más grande, ¿no?, como ustedes observan aquí. Nuestro circuito creció de solo esto, luego le agregamos esto y luego agregamos todo esto. Entonces está creciendo. Entonces, si yo quiero tener una mejor organización de mi circuito, puedo usar los subsistemas. Entonces, para ello puedo agrupar a estos componentes, ¿no? Entonces, antes de agruparlos, vamos a copiar esto de aquí, vamos a pegarlo un poco más abajo, ok, y en estas terminales vamos a agregar conectores. Estos conectores que ustedes observan aquí, con 1 y con 2. Entonces, en el Library Browser vamos hacia Elements, Connection Port, me parece que no son esos. Intentemos. Okay. Conector 1, conector 2, y lo que hacemos ahora es seleccionar todo. Bueno, y necesitamos también la salida, ¿no? La salida sería la medición de corriente. Y aquí necesitamos otro tipo de conector, que sería un puerto, que lo encontramos en Simulink, debería ser en Signal Routing. No. Bloques comúnmente usados, entradas, salidas. Esta salida, nosotros tenemos 2 salidas,
la corriente que está sensando el sensor y la resistencia. ¿Okay? Entonces aquí le ponemos el nombre de resistencia y aquí la corriente. Podemos borrar estos displays y podríamos ahora seleccionar todo. De hecho, podríamos ordenar un poco más esto de aquí. Podríamos agregar incluso una tercera salida que sea el voltaje. El voltaje de prueba y esta corriente de prueba. Esta sería la resistencia equivalente. ¿Okay? Y entre los puertos de conexión 1 y 2 es donde yo conecto mi resistencia o mi arreglo de resistencia, ¿no? La resistencia que quiero, el arreglo de resistencias del cual quiero obtener la resistencia equivalente, es decir, esto de aquí. Eso lo conecto hacia estas terminales 1 y 2. ¿Okay? Entonces podemos crear el subsistema desde la selección. Y entonces aquí ustedes observan que nuestro ohmmetro es este bloque. ¿Okay? Y ya no es un circuito, con lo cual he hecho una abstracción del circuito para luego ser usada en otros circuitos del cual quiera medir su resistencia equivalente. Entonces con esto, ¿no?, yo ya puedo borrar estos elementos de aquí, ¿no?, y vamos a repetir la medición, pero ahora copiando este mismo arreglo y vamos a conectar los puertos respectivos, ¿no? Ustedes observen de que independientemente de qué puertos use, yo debería tener el mismo valor de resistencia. Antes este primer puerto debería estar conectado a A y el segundo puerto debería estar conectado a B. Vamos a hacer lo opuesto y vamos a comprobar de que tenemos los mismos valores de resistencia, ¿no? Entonces la resistencia equivalente estaría en este parámetro, en esa terminal, con lo cual copiamos un display, lo pegamos y necesitamos 2 displays más. Conexión sugerida, la aceptamos. Conexión sugerida, la aceptamos. Simulamos. La resistencia equivalente de 3322. La corriente de prueba que se usó es de 3,011 miliamperios y el voltaje de prueba de 10 voltios, que es lo mismo que nosotros obtuvimos acá. Ya sabemos que el voltaje de prueba es de 10 voltios. El voltaje de prueba fue definido en el script 10 voltios.
la corriente, la resistencia 3322, si nosotros aproximamos este valor y redondeamos, 3322 es la resistencia equivalente, que incluso podríamos aquí tener mayor precisión cambiando el tipo de dato por long. La corriente de prueba 3,01 miliamperios, 3,011 3,011, 3,011, ¿okay? Luego de redondear. Okay, entonces eso es lo que quisiera mostrarles en la clase del día de hoy. Veamos según la guía si se nos solicita algo más. Entonces simular el circuito obtenga la resistencia equivalente de forma directa e indirecta. Entonces el método directo, medir con el ohmómetro que creamos en MATLAB en los terminales rojos, y el método indirecto es usar el circuito, ¿no? Y medir la corriente y medir el voltaje de prueba, ¿no? Asignarle un voltaje de prueba. Es decir, el método indirecto es realizando esto, implementando el circuito, midiendo y luego dividiendo, y el método directo es usando ya el subsistema. Una pregunta adicional: ¿qué pasaría si yo cambio el voltaje de prueba? ¿Cambiaría el valor de resistencia? Veamos. Voy al subsistema, voy al voltaje de prueba y podría ir al script en tal caso. Voy a un nivel anterior. Recuerden, el valor de resistencia 3322 ohmios. Voy al voltaje de prueba, puede ser por ejemplo cualquier valor. Me invento un valor. Cancelo, actualizo el voltaje de prueba en el workspace. Ahorita es de 10 el valor asignado. Cambio este valor. Tengo otro valor de voltaje de prueba. Simulo. El valor de resistencia cambia, pero pueden cambiar el valor de la corriente de prueba, y aquí tengo el nuevo valor de la voltaje de prueba. Entonces el valor de la resistencia equivalente es independiente del valor del voltaje de prueba, por eso se denomina voltaje de prueba. ¿Okay? Y entonces eso es con respecto a esta práctica. Vamos a reajustar el valor del voltaje de prueba al que nos indica la guía. Una vez más simulamos y observamos de que la resistencia equivalente no cambia. Muy bien, entonces podríamos asignar una anotación. Esto sería práctica 2, experimento 2, en realidad práctica 3. Y con ello habríamos concluido la práctica de hoy, ¿no? Entonces, adicionalmente, para el informe, responder esas preguntas, tienen información de soporte. Y por mi parte, les agradezco su participación. Muchas gracias.